Confucio, su vida, su obra y su impacto en el mundo actual. La influencia del pensamiento de Confucio ha dejado una marca indeleble en la historia, la cultura y la sociedad de China. Sus enseñanzas, centradas en la moralidad, la benevolencia y el cultivo de la virtud, han impactado diversos aspectos de la vida china, desde la política y la ética empresarial hasta la educación. En este ensayo, exploraremos en profundidad la herencia cultural de Confucio y su relevancia en la psicología y la vida cotidiana de los individuos en China y más allá. Capítulo 1. Contexto histórico de Confucio y sus primeros años. En el siglo VI a.C., China se encontró sumida en un periodo de profundos cambios y turbulencias sociales. Estos cambios marcarían el contexto en el que Confucio nació y desarrolló sus primeros años. Las guerras, los conflictos y las transformaciones sociales que tuvieron lugar en ese momento ejercieron una influencia significativa en su pensamiento y en su posterior desarrollo como filósofo y maestro. La dinastía Zhou, que gobernaba China, había mantenido un sistema feudal durante varios siglos. Sin embargo, en el séptimo siglo a.C., este sistema comenzó a desmoronarse. Los funcionarios que habían ocupado cargos de poder bajo el sistema feudal perdieron sus posiciones y se vieron obligados a deambular por el vasto territorio chino en busca de nuevas oportunidades. Esta pérdida de empleo y estatus social condujo a una crisis en la que muchos de estos funcionarios se convirtieron en maestros privados, dispuestos a transmitir sus conocimientos y habilidades a aquellos que estuvieran dispuestos a aprender. Este fenómeno marcó el surgimiento de diversas escuelas de pensamiento en China, y entre ellas destacaron el confucianismo y el taoísmo, dos de las corrientes filosóficas más influyentes en la historia china. El contexto de agitación social y movilidad ascendente impulsó la necesidad de redefinir la jerarquía social y la naturaleza humana. Confucio, cuyo nombre real era Qiu, surgió como el primer maestro privado de China en este contexto de cambios. Nacido en el año 551 a.C. en una familia noble empobrecida, la infancia de Confucio estuvo marcada por la orfandad, ya que perdió a su padre a temprana edad. A pesar de estas dificultades, a los 15 años, comenzó a interesarse seriamente por el estudio. A los 30 años, había formado su carácter y había establecido una base sólida para su desarrollo intelectual. Esta dedicación temprana al estudio y la formación de su carácter serían los cimientos de su posterior filosofía. Confucio no solo se destacó por su compromiso con el aprendizaje, sino también por su disposición a enseñar a cualquier persona, sin importar su origen social. Afirmaba que todos los seres humanos tenían la capacidad de aprender y de perfeccionarse moralmente. Esto representó una ruptura significativa con la concepción aristocrática de la época, que sostenía que existían diferencias intrínsecas entre las clases sociales. El contexto de agitación social y guerra también influyó en la visión de Confucio sobre la importancia de establecer un orden social y político basado en la sabiduría y la benevolencia. A través de su enseñanza, se promovió la igualdad básica de todos los seres humanos y la necesidad de que los gobernantes sirvieran al pueblo y establecieran un ejemplo de bondad y virtud. Capítulo 2. La filosofía de Confucio y su influencia en la psicología social. El pensamiento de Confucio se centra en principios fundamentales que trascienden su época y siguen siendo relevantes en la actualidad. Uno de los aspectos más destacados de su filosofía es su énfasis en la igualdad, la responsabilidad social y la moralidad, elementos que tienen profundas implicaciones en la psicología social. La igualdad y la responsabilidad social. El confucianismo defiende la idea de que todos los seres humanos son iguales en esencia, independientemente de su origen social. Esta creencia fundamental se contrapone a la concepción aristocrática que prevaleció en la China de la época, donde existía una rigidez social basada en el nacimiento. Confucio desafió esta noción y sostuvo que la jerarquía debía basarse en el mérito y en la virtud personal en lugar de la herencia.
Esta concepción de igualdad y responsabilidad social tenía un profundo impacto en la psicología de las personas. Al promover la idea de que todos tenían la capacidad de aprender y de perfeccionarse moralmente, Confucio empoderó a los individuos, fomentando un sentido de autoeficacia y responsabilidad en la sociedad. Los seguidores de Confucio no solo se veían a sí mismos como beneficiarios de la igualdad, sino también como agentes responsables de promover una sociedad justa y armoniosa. La moralidad y la benevolencia. Uno de los pilares del pensamiento confuciano es la importancia de la moralidad y la benevolencia. Confucio argumentaba que el cultivo de la sabiduría y la benevolencia era esencial para el bienestar individual y el funcionamiento adecuado de la sociedad. La benevolencia, también conocida como ren en chino, se traduce como humanidad o sentido de humanidad. Es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de preocuparse por el bienestar de los demás y de actuar de manera compasiva y ética. Esta noción de benevolencia tuvo un impacto profundo en la psicología social de la época. Al promover la empatía y la preocupación por los demás, Confucio fomentó una mayor cohesión social y una mayor armonía en la comunidad. Las personas se veían a sí mismas como parte de una red de relaciones interdependientes, y esta interconexión influye en su comportamiento y en su manera de interactuar con los demás. El impacto en la psicología social. La filosofía de Confucio tuvo un impacto significativo en la psicología social de la China antigua y continúa influyendo en la psicología social de la cultura china contemporánea. Sus enseñanzas promovieron una visión optimista de la naturaleza humana, enfatizando la capacidad de las personas para aprender, crecer y actuar de manera ética. En términos psicológicos, el confucianismo fomentó la autoeficacia, la responsabilidad y una mayor empatía hacia los demás. Las personas que seguían esta filosofía se veían a sí mismas como agentes activos en la promoción de la justicia y la armonía social. Esto tuvo un impacto profundo en la construcción de la identidad individual y colectiva en la sociedad china. Capítulo 3. La relación entre Confucio y la política. La filosofía de Confucio no se limita a cuestiones éticas y morales, sino que también aborda cuestiones políticas. La relación entre Confucio y la política es un aspecto fundamental de su pensamiento, y su visión del buen gobierno y la responsabilidad de los gobernantes influyó significativamente en la política de su época y en las dinámicas políticas posteriores en China. El buen gobierno y la ética política. Confucio sostenía que un gobierno legítimo debía centrarse en el bienestar y la felicidad de los individuos. Creía que los gobernantes debían servir al pueblo y establecer un ejemplo de bondad y virtud. Esta visión ética de la política se convirtió en un pilar de su filosofía y se conoce como la teoría de la rectificación de los nombres. Esta teoría afirmaba que los gobernantes debían cumplir su deber hacia el pueblo, y si no lo hacían, el pueblo tenía el derecho de rebelarse. Esta perspectiva política sostiene que la legitimidad del poder depende de la capacidad de los gobernantes para cumplir sus responsabilidades y actuar en beneficio del pueblo. El impacto en la política china. La influencia de Confucio en la política china fue significativa y perduró a lo largo de los siglos. Sus enseñanzas influyeron en la dinastía Han, 206 a.C., 220 después de Cristo, que adoptó el confucianismo como la filosofía oficial del Estado. Durante este periodo, las instituciones educativas y el examen imperial se basaron en las enseñanzas de Confucio, lo que dio lugar a la creación de una élite burocrática educada en la filosofía confuciana. La dinastía Han también promovió la idea de que los gobernantes debían actuar de acuerdo con los principios éticos del confucianismo, lo que contribuyó a la estabilidad y la prosperidad del imperio. Esta relación entre el confucianismo y la política se mantuvo durante siglos, influyendo en la administración gubernamental y en la formación de la clase dirigente. Continuidad en la época contemporánea. El legado político de Confucio continúa en la China contemporánea. A pesar de los cambios significativos en la estructura política y social del país, la influencia del confucianismo sigue siendo evidente. El énfasis en la autoridad y la moralidad en la política sigue siendo un tema central en la retórica gubernamental y en la educación en China.
La relación entre Confucio y la política se manifiesta en la importancia de la armonía social y la estabilidad en la gobernanza. Aunque la política china ha experimentado transformaciones profundas, la influencia de Confucio en la ética política y en la visión de un gobierno que sirve al pueblo sigue siendo una parte integral de la identidad política china. Capítulo 4. La influencia del confucianismo en la ética empresarial. El confucianismo, una filosofía centrada en la moral, la responsabilidad social y la armonía, ha ejercido una influencia significativa en la ética empresarial en la cultura china y en otros lugares donde la diáspora china ha tenido un impacto. En este capítulo, exploraremos cómo los principios confucianos han influido en la forma en que se conciben y se llevan a cabo los negocios en la China tradicional y en la contemporánea. Ética y comercio en la antigua China. El confucianismo promovía la idea de que la benevolencia y la moralidad debían guiar todas las interacciones humanas, incluyendo las transacciones comerciales. En la China antigua, las actividades comerciales eran vistas en el contexto de las relaciones sociales y, por lo tanto, estaban sujetas a las mismas normas éticas que regían otras áreas de la vida. Los comerciantes y empresarios esperaban que actuaran con integridad y benevolencia en sus transacciones, estableciendo relaciones de confianza con sus clientes y socios comerciales. La influencia del confucianismo en la ética empresarial se reflejaba en la importancia de la lealtad, la honestidad y el respeto en los negocios. Los comerciantes que se adhirieron a estos principios ganaron una buena reputación y prosperaron en sus actividades comerciales. La ética empresarial en la China contemporánea. Aunque China ha experimentado un rápido desarrollo económico y una apertura al mercado global en las últimas décadas, los principios confucianos siguen influyendo en la ética empresarial. La idea de que los negocios deben ser conducidos con ética y responsabilidad social sigue siendo fundamental en la cultura empresarial china. En la China contemporánea, la ética empresarial confuciana se refleja en la importancia de las relaciones personales en los negocios. Establecer y mantener relaciones sólidas con clientes, socios y empleados es crucial para el éxito empresarial. La confianza y la benevolencia siguen siendo aspectos clave de las transacciones comerciales, y las empresas que actúan de manera ética y responsable a menudo son vistas con buenos ojos en la sociedad. La ética empresarial en la diáspora china. La influencia del confucianismo en la ética empresarial trasciende las fronteras de China y se ha extendido a las comunidades chinas en todo el mundo. La diáspora china ha llevado consigo los valores confucianos, y estos valores han influido en la forma en que los negocios son concebidos y gestionados en diversas partes del mundo. En las comunidades chinas en el extranjero, se valora la ética empresarial basada en la benevolencia, la lealtad y la responsabilidad social. Las empresas dirigidas por miembros de la diáspora china a menudo se adhieren a estos principios éticos, lo que contribuye a su éxito y a su buena reputación en los mercados internacionales. Impacto en la ética empresarial global. La influencia del confucianismo en la ética empresarial no se limita a la comunidad china. Los principios de integridad, benevolencia y responsabilidad social promovidos por el confucianismo han tenido un impacto en la ética empresarial a nivel global. La importancia de la responsabilidad social corporativa, RSC, y la ética en los negocios ha sido ampliamente reconocida en la comunidad empresarial internacional, y estos valores reflejan en gran medida los principios confucianos. Capítulo 5. La herencia cultural de Confucio y su relevancia en la educación. La influencia del pensamiento de Confucio en la educación es profunda y perdurable. Su énfasis en la importancia de la sabiduría, la moralidad y el cultivo de la virtud ha moldeado el sistema educativo chino a lo largo de la historia y sigue siendo relevante en la educación contemporánea. En este capítulo, exploraremos cómo las enseñanzas de Confucio han dejado una marca indeleble en la herencia cultural y educativa de China. La educación en la época de Confucio. En la época de Confucio, la educación se basaba en la memorización y el estudio de los clásicos confucianos, que incluyen obras como los Analectas. Confucio promovía la idea de que la educación era un medio para el cultivo de la virtud y la moralidad. Los estudiantes debían aprender no solo conocimientos académicos, sino también principios éticos y morales que los guiarían a lo largo de sus vidas. El enfoque en la educación moral y ética influía en la psicología de los estudiantes,
promoviendo un sentido de responsabilidad y una mayor conciencia de su papel en la sociedad. Los principios de benevolencia, lealtad y rectitud eran fundamentales en la formación de la identidad individual y colectiva de los estudiantes. La educación tradicional en China. La influencia del confucianismo en la educación tradicional china es evidente a lo largo de la historia. El sistema de exámenes imperiales, establecido durante la dinastía Han y basado en los principios confucianos, se convirtió en el método estándar para seleccionar funcionarios gubernamentales. Los exámenes se centraban en el conocimiento de los clásicos confucianos y en la capacidad de aplicar los principios éticos en la toma de decisiones. Este enfoque educativo tenía un impacto significativo en la psicología de los estudiantes, ya que se esperaba que fueran capaces de asumir responsabilidades en el gobierno y de tomar decisiones basadas en principios éticos. Los estudiantes se esforzaban por alcanzar la excelencia académica y moral, lo que fomentaba la autoexigencia y el sentido de compromiso con el bienestar de la sociedad. La educación contemporánea en China. Aunque China ha experimentado cambios significativos en su sistema educativo en la era moderna, la influencia de Confucio sigue siendo relevante. La educación sigue siendo vista como un medio para el cultivo de la moral y la ética, y los valores confucianos, como la benevolencia y la rectitud, siguen siendo promovidos en el aula. En la educación contemporánea en China, se valora no solo el conocimiento académico, sino también la formación moral de los estudiantes. Los programas de educación cívica promueven la responsabilidad social y la ética en la toma de decisiones. Los principios de Confucio continúan influyendo en la psicología de los estudiantes, fomentando un sentido de responsabilidad y un compromiso con la construcción de una sociedad armoniosa. La relevancia global de la educación confuciana. La influencia de la educación confuciana no se limita a China, ya que sus principios éticos y morales han sido reconocidos en todo el mundo. La importancia de la educación moral y la formación de ciudadanos responsables sigue siendo un tema relevante en la educación a nivel global. La educación basada en los valores de Confucio promueve la idea de que los estudiantes no solo deben adquirir conocimientos, sino también cultivar virtudes y valores éticos. Esta influencia se refleja en la educación cívica, la educación en valores y la formación de ciudadanos responsables en muchas sociedades.